Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Seguimos en Halloween. Oh, yes. Happy Halloween. Halloween todo el mes. Historias creepy todo el mes. Sí. Y esta está creepy. Yo creo que es la más creepy. Como ya saben por el título. Sí, por el... Nos pudo haber tocado cualquiera. La misteriosa desaparición de los followers de Borra después de que subieron foto con Chumel. De eso se trata el episodio de hoy. Es la peor decisión que he tomado en mi vida, güey. No es cierto. Te quieren. Mira, aquí están. La historia está chida, nos lo pasamos muy bien. Entonces los dejamos con el episodio 138 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el caso de Leyendas Legendarias. Es otro... Es el título, güey. ¿Eh? Es el título. Se ganó el título de Leyendas Legendarias. Ajá, el caso. No está bien. Hay más pruebas de que todo siempre es en vivo. Ese va a ser mi pretexto siempre que la cague. Estamos de vuelta en otro miércoles macabroso con mi buen amigo Mario López Capistrán, que ahora está a mi diestra. ¿Todo bien? ¿Qué onda? Lolo Ranferi. Y a mi siniestra no solo está Eduardo Espinosa, que... Sí, estoy yo. Pues ahí les va, güey. Hay lugares famosos por estar embrujados. La Casa Negra en México, la Casa Winchester en los Estados Unidos y la Rectoría Borley en Inglaterra. Pero la verdad es que no hay nada más horripilante y tenebroso que una institución gubernamental. Durante una época de incertidumbre social y política en México, se erigió una verdadera casa de terror, cuyos fantasmas radican no tanto en los gritos desencarnados de sus ex habitantes, sino en el verdadero terror que es la segregación social, la incompetencia y la burocracia. Este edificio emblemático del México pasado es hoy en día un sinónimo de decadencia, tortura y marginación. Una institución creada para tratar enfermos psiquiátricos que cumplió tan mal su función que se le apodó popularmente como las puertas del infierno. Hoy les voy a contar la historia de la locura en el manicomio general de la Castañeda. No. Investigar esta historia estuvo épico. ¿Cuál historia es una banda, güey? Esa madre. Callitas, güey. Bueno, después de una dictadura de 30 años, Porfirio Díaz andaba con un pie afuera de la presidencia. Sugirió en su entrevista con Krillman que, y cito, México está listo para la democracia. Lo cual... Sí. ¡Qué huevos! Ya no son tan chavos. Órale, vámonos a ya votar. Les enseñé cómo está el pedo. Ya sin rueditas, vamos. Ya les puse una máquina para hacer tortillas y les enseñé a leer. Ahora sí pueden votar. Ustedes denle. Pues todo esto alborotó las ganas de los mexicanos que buscaban un mejor futuro. Y el porfiriato es un tema muy amplio y polarizante que me llevaría a cuantiosos episodios contar. Pero para este episodio, el contexto que necesitan saber es que esta época se caracterizó por la idea de, y cito, progreso a la europea. Díaz se creía tan francés que se blanqueaba con polvo de arroz y mandaba hacer edificios en la Ciudad de México para que pareciera París. Así, Porfirio Díaz comenzó a preguntarse si las mejores ciudades europeas tienen manicomios fenomenales, ¿por qué nosotros no? Es así como Díaz inauguró el Manicomio General La Castañeda el 1 de septiembre de 1910, en medio de los desfiles y palmadas en la espalda, todo en el marco de los festejos del centenario de la independencia. Ok. O sea, pero aparte se me hace muy poético el vamos a inaugurar un manicomio para celebrar el centenario de la... Pues el día de la pomposa inauguración, cientos de burgueses fueron a dar el tour por las increíbles instalaciones. Lo recibió una fachada estilo francesa cerca de las vías del tranvía,
donde un par de rejas de hierro forjado permitían el acceso a este nuevo recinto que te daba la bienvenida con un enorme letrero que decía Manicomio General. Jurassic Park. Welcome. Esos de madera gigantes, güey. Los burgueses vieron las celdas de los loquitos y Díaz reafirmó que México estaba a la altura de los países del primer mundo. Oye, ese lenguaje ya no se acepta. Loquites, Loquites. A ver, loquites. No, es que digo, obviamente era otro México. Era otro México. De hecho, voy a usar terminología de esos tiempos. Yeah. Lo voy a. Sí, o sea, cuando de justo plano si tengo que darles el qué significa. Aquí lo puse, de hecho, está entre comillas, loquitos, pero así les decían, obviamente. Y pues ahí México ya estaba a la altura de los países del primer mundo en temas de salud mental, lo cual, como veremos más adelante, sería terriblemente falso. Pero, o sea, la salud mental en esa época todavía andaban con el peor de la lobotomía. Entonces, así que digas qué gran nivel tenía. Pues la institución había sido erigida en lo que antes eran las afueras de la capital, en el pueblo de Mixcoac, donde se hizo el ambicioso proyecto. La meta era atender a 1,200 pacientes. Al ser inaugurado, internaron a 779 personas, dirigidas desde otros hospitales menos modernos, entre comillas. Y los impulsores de este proyecto se inspiraron en el, y cito, reformador de la arquitectura psiquiátrica en Francia, Jean-Étienne Esquirol. Todos los sabores del arco iris. Qué borremeco. En un principio, esta no era una mala idea. Antes de los Skittles, los manicomios se parecían más a una cámara de tortura de la Santa Inquisición. Esta nueva arquitectura proponía crear un espacio que disminuyera la sensación de encierro, analizar y catalogar a los pacientes según sus síntomas para un tratamiento más especializado y brindarle a los internos una vista más agradable. Entonces era un avance, porque antes nomás era loco, va para este castillo y valió madre. A los iban y hasta los aventaban a la naturaleza, ¿no, güey? A que se perdieran y... Sí, por ejemplo, Skittles fue el que determinó los diferentes tipos de melancolía. Pero de hecho, había una noción más insidiosa detrás de este nuevo y progresista sistema de salud mental. Como dijo el antropólogo Roger Bartra, y cito, así como el gran mito de la antropología en el fin del siglo fue el del salvaje, la naciente psiquiatría creó el mito del loco. En estos tiempos, el llamado loco era un mito compartido tanto por los científicos como por las familias de los mismos. Y cito, si bien en cada momento histórico impera una noción de locura, a partir del siglo XIX, cuando la medicina se hace científica, el mito del loco se construye en términos biológicos. El enfermo mental existe de facto, pero las ideas sobre él, sobre la locura, cambian con el tiempo. Y en estos tiempos, la locura la definían dos cosas, la clase social y la moral. Verán, México no solo importó de Francia el modelo del manicomio de Jean-Étienne, también importó las ideas del alienista Auguste-Bénédict Morel y su teoría que consideraba que los hábitos nocivos como el alcoholismo o una vida sexual que rompiera los cánones de la normal degenerarían la raza por completo. Y cito, estos a su vez tendrían hijos imbéciles que no se reproducirían, de manera que los pujantes proyectos de nación en el mundo occidental se preocuparon por el loco en tanto amenaza para los objetivos modernizantes y civilizatorios. Sí, y lo más como paréntesis, aquí está Nerón. 666 es Nerón en clave, eso es todo. Es Nerón Kaiser o el César Nerón. Ajá. Entonces 666 era la forma en que los judíos decían, este güey es un pendejo, pero ponían 666 y nomás los judíos sabían que 666 significaba ese pendejo. El Nerón. El Nerón. Todo el apocalipsis es propaganda chaira anti-institucional. Cámara, güey. El dragón de 7 cabezas con 7 coronas era el Imperio Romano con 7 emperadores y sus 7 coronas y que va a caer y está madreando. Pero el punto es que con esta mentalidad y de este modo, el encierro del loco ocultó intereses políticos. Haz de cuenta que es Lecumberri, pero más cabrón de escapar, porque en Lecumberri había un crimen y el crimen es más fácil decir si lo hiciste o no. De hecho, esta es la base de lo que ¿no? Acá ya. Se conoce como la biopolítica. En otras palabras, el ejercicio del poder bajo la legitimidad que le otorgaba la ciencia. Los alemanes le dijeron de otro modo después, ¿no? Sí. Eugenesia. De hecho, muchas de las bases de estos güeyes franceses era la eugenesia y de Lecumberri también. Nomás que no decían la palabra. Esto de que los locos van a tener hijos imbéciles que no se van a reproducir es eugenesia.
O la película de Mike Judge, la de Idiocracy. Algo así. Pero de hecho, en México no se llegó a los diagnósticos de quién era o no considerado loco en las clínicas psiquiátricas o en las universidades. Fue en la medicina legal y fueron los médicos legales los que forjaron las leyes que determinaban no solo qué se consideraba anormal, sino además, y cito, que el loco no estaba en capacidad de ejercer sus derechos civiles ni sus responsabilidades penales. Un loco no podía comprar o vender propiedades, testar, casarse, ni administrar sus propiedades. Obviamente esto abre una puerta a chingarte a quien quiera. Está cabrón. Está cabrón. No es para que estén bien, es para levantarme mi ego. Y de hecho, algo bueno de esta nueva reforma judicial es que sí se determinó que un loco que cometiera un crimen no se le consideraba culpable y en lugar de recibir un castigo debería recibir tratamiento. De hecho, ya les conté una historia de un loco chingoncísimo en México en este tiempo que dijo que estaba loco para que no lo metieran en la cárcel y entró a la castañeda. Está de película, güey. Ya luego sacaré ese tema, güey. Pero, hablando de esto, de nuevo, el lema mexicano, buena idea, pésima ejecución, es el himno, güey. Sí. Exacto, buena idea. Porque, como mencioné, nadie se preocupó por definir científicamente la locura, güey. Y estos eruditos determinaron que los locos tenían los siguientes elementos. Que los muchachos del barrio te llamen loco, ¿no? Te volviste loca y disparaste frente a mí, ¿no? O sea, ahí le va lo que los eruditos decían que estaba. Y cito, por ser anormales. Saquen una lista y van a papel y pluma, muchachos. Por ser amorales, tenderían a la delincuencia con la facilidad. El degenerado era pobre. La locura, desde la perspectiva, era hereditaria, como el pecado original. El loco es loco porque quiere, carnal. No, razón por la que se asumía la existencia de un destino fatídico para los hijos de los viciosos. Por lo tanto, encerrar a los degenerados era una manera de cuidar a la sociedad, y es como ellos lo veían. Es que todo un loco, un alcohólico, un degenerado, alguien que tiene mucho sexo, está haciendo menos a esta sociedad. Y esto es por ustedes, gente. Lo estamos haciendo por toda la sociedad mexicana. Para protegerlos, que ya vamos a poder votar. Don Porfirio. Sí, mira, van a poder votar, pero ¿quieren que vote ese güey, neta? No, yo lo guardo. Bueno, Paquito. Así. Ajá, sí. Pero esta definición que les acabo de decir, güey, pues todo esto aplicaba al menos de que fueras de clase alta. Entonces, solo tenías nerviosis, neurosis, histeria o melancolía. Pues, según el doctor José Olvera, quien estudió este trastorno ampliamente, y cito, los neuróticos no eran pobres, más bien pertenecían a la clase suprema y adquirían la enfermedad por imitación o por la funesta influencia de los libros. Güey, o sea, ya que empieza la segunda, la primera es empezando por llamarle clase suprema, güey. Y no son pobres, no son pobres. No. Clase suprema. Wow. Otro médico que trabajó en el Hospital San Hipólito, que era uno de los hospitales de donde la gente terminó yéndose a la Castañeda, agregó en 1887, y cito, las neurosis son propias de la sociedad moderna, ya que los grupos indígenas, al carecer de novedades y estímulos fuertes, no alborotan sus pasiones. O sea, ellos no tienen TikTok, entonces no... Ah, es como la de amistad es amigo, ¿no? Ella ha sido... ¿No? Güey. Y en la práctica, estas dos posturas se veían de la siguiente manera. Son dos casos verdaderos. Si eras, por ejemplo, una mujer de 24 años, soltera, y tu hermana te acusaba de, y cito, ella siempre fue de temperamento muy nervioso y bilioso, siendo muy afectada a la lectura de novelas, a la música, el canto, el cine y deseando figurar como artista. Pues estos deseos la hacían impresionarse y posesionarse de cientos de actos que la hacían romántica. Motivó su desequilibrio cerebral, una decepción amorosa causada por ánimos injuriosos. También sentía afecto por pintar. Wow. Yes. Esta mujer terminó en la Castañeda, güey. ¿Qué digo? Eso era neurosis. Ajá. Bueno, ajá. Pues era querer ser una artísticas y querer ser una mujer independiente. Y que ser una mujer independiente. Que de hecho, aunque toda una injusticia y muestra de otra gran inequidad en existencia, porque era
mujer. Y ese fue todo otro problema. Pero ella, por ser de clase alta, a este tipo de pacientes se les daba de tratamiento ir a un balneario con aire puro y comida saludable. Güey. Claro. Pero lo que no entiendo es por qué dicen que esto era, o sea, como que un reflejo de lo que hacían en Europa, güey. Si sabemos que en Europa cuando alguien quería pintar, le daban un país para que hiciera un cagadero. Tal vez es la época. Esto fue, creo que poquito antes. Pero de hecho, esta recomendación de irte al balneario era lo que te recomendaban, pero hubieron muchísimos casos como... Y la niña sí, mi hija, vas a tener que irte a Holbox 3 meses. El güero Mustang ahí está en el pinche sótano de la Castañeda. Güey. Güero Mustang manejando su carruaje. Electrocutándole en el culo, güey. El checa cola, sí, picando culos. Es el boogeyman del borre, güey. El checacolas, güey. Así le decía al chiquito, duerme todo, batega el checacolas, Entonces estamos así, güey, apretando ahorita, güey. Sí, está. Tengo que aceptar que nunca lo había escuchado. No puedo creer que no lo había escuchado mi papá o algún señor que hace. Y esto les decían, pero sí hubieron muchísimos casos donde la familia no quería. Nada, eso más bien se quería deshacer de sus hijos y los metían a la Castañeda a propósito y pagaban un chingo de lana para mantenernos ahí. Ahorita va a llegar ese tema. Pero bueno, en cambio, si eras de clase baja o migrante de otra parte del país o del mundo, que eran el 65.6% de la población de Castañeda. O sea, gente de todo el país que viajaba a la Ciudad de México era el 65%. Sí, tienes que estar loco para pensar que vivir ahí es buena idea, güey. Sí. No hay espacio personal. Pero el punto es que si eras de este tipo de persona, era recogido de las calles por camiones de beneficencia pública, así se llamaban, que eran del gobierno. Ajá. Y si no podías demostrar un domicilio fijo, te subían y te llevaban a una oficina donde se determinaba si eras o no anormal. Era una perrera para humanos. Sí, güey. Literal, güey. Y era un programa del gobierno anti-homeless, básicamente, güey. Recogían a todo mundo y lo llevaban y decían, anormal era la palabra que usaban, ¿no? Si eras anormal o determinaban que eras anormal, te mandaban a la Castañeda, donde ahí te diagnosticaban a huevo con patologías como psicosis alcohólica, jalo, toxicomanía, jalo, demencia, demencia, que luego se catalogó como esquizofrenia, que a su vez incluía desde hablar incoherencias, y por incoherencias se refieren a si tú le dices algo que el vato considera que estás diciendo incoherencias, ya valió. O, y cito, distraerte del mundo, hasta epilepsia. La epilepsia se consideraba que era un problema de locos. No fue hasta que metieron ya el electroencefalograma, que ya podían determinar que era un problema fisiológico. Pero en estos tiempos todavía era epilepsia, esquizofrenia. Y tu estancia en el manicomio, si te diagnosticaban con uno de estos, iba a ser indefinida. A la madre. Y otra gran locura que te llevaba directo al manicomio era la parálisis general progresiva, mejor conocida como crudo. Neurosífilis. Neurosífilis, ok, ya. O sea, es cuando la sífilis llega ya a término, güey, que te vuelves loco. O sea, lo que le pasó a Al Capone. Se te cae la nariz y te vuelves loco. Ataca el cerebro. Al Capone terminó en su casa loco, pescando en su alberca, miándose todos los días. De la sífilis. Sí, la sífilis es una enfermedad neurodegenerativa de transmisión sexual. Y obvio, como podrán imaginar, las sexoservidoras eran clientes frecuentes de la Castañeda, ya sea por sífilis o por ninfomanía. Ninguna tenía problemas psicológicos, pero las agarraban o por una cosa u otra y terminaban ahí adentro por su vida. Amorales. Ajá. Y esta última patología psicológica bajó bastante en el siglo XX gracias a que un güey se le olvidó un sándwich en su oficina y descubrió la penicilina. Que de hecho quiero aprovechar este momento para darle un shout out a Dorothy Hodgkin, quien fue la que desenredó la estructura molecular de la penicilina para poderla sintetizar y tener penicilina fabricar. Como la tenemos. Cool. Fue Dorothy la que... Sí, porque luego, o sea, los otros al principio decían, es que ¿cómo le vamos a hacer para recetar este pedo, güey? Sí, deja pan afuera. Deja pan afuera y luego te lo comes. No, lo bueno fue tenemos que inventar algo que quite la sífilis, güey, para poder coger sin condón, ¿no? Así, y yo sé que fue en un plato de Petri, pero el pan es bonita antes que manden correos, please. Ajá. Y antes de esto, trataban... No, créeme que si van a llegar correos por este episodio y no va a ser por eso. Exacto, sí, güey. Pero fíjense esto, güey. Antes de la penicilina, güey, trataban la sífilis con electroplexia. Hasta la chica. Que era, te calentaban en hornos eléctricos.
para que te diera como calentura, güey. O con malarioterapia, güey, Sí, man. que era que te inyectaban malaria para darte fiebres altísimas y matar el virus. Dato curioso, güey. temperatura. El güey que inventó la Heimlich, la maniobra de Heimlich, que le quitaron el nombre porque el güey resultó ser un pinche loco que después quiso tratar el VIH con malaria aquí en México porque no lo dejaban hacer en ningún otro lado, güey. Y les doy crédito, sí funcionaba a veces. O sea, era mejor. A veces sí? sí te mataba la sífilis. La sífilis. No, la sífilis. ajá. Pero, clásico de esos tiempos y como funcionaba la medicina, dijeron, si jala para esto, jala para todo, güey. Entonces empezaron a usar, inyectarte malaria para tratar psicosis maníaco-depresivas, esquizofrenia, psicosis postencefalítica, COVID. psicosis epiléptica, psicosis puerperal, Puerperal. oligofrenia, que es como le decían a la discapacidad mental, psicosis senil, pseudoparálisis alcohólica, que no tengo chingada. Eso es una cruda Yo en culera, viernes, güey. sí, asumo que es cruda. La cruda después de la última vez que te dimos. Sí, la cabrón. última vez que te Sí, vimos. exacto. Sí. Sí, la próxima es que, ¿cómo andas? Traigo una pseudoparálisis alcohólica. También la malaria curaba el histerismo psicastenia, que es la dolencia de la psique. Pero bueno, esa es una breve historia de la medicina, güey. Pero si eras diagnosticado como anormal y te mandaban a la Castañeda, por lo menos en sus primeros años, lo que te esperaba era un edificio monumental y moderno, con un presupuesto gigantesco de, en ese tiempo, 1,783,357 millones de pesos. Es un chingo. Son como 2 aeropuertos. La Castañeda tenía hermosos jardines, fuentes, despachos, comedores, pabellones dispuestos de manera simétrica, bibliotecas, laboratorios, un museo, una sala de lectura, casetas de vigilancia en cada esquina y 3 hileras de edificios. Los pacientes eran internados según su condición y sexo. Cada pabellón correspondía a los tipos de síntomas que compartían los pacientes, pero también dividían a los pacientes según su situación socioeconómica. Para esto estaba el pabellón de distinguidos. Sí, oye, ¿cómo le metemos clasismo al tratamiento psicológico? Claro, yo me güey, encargo, sí. güey, mira. Pero es que alcanzo a ver a los loquitos que no Alcanzo son a ver al distinguidos loco. de allá abajo, ¿eh? Güey, gritan en la noche, ¿Has güey. visto? Exacto. Güey, se me acercó el güero Mustang y me pidió un selfie, güey. No O sea, está padre. oso. Y de hecho, fun fact, alguien que es distinguido, pero no estaba en el pabellón de los distinguidos, era nada más y nada menos que el papá de Juan Gabriel, güey. Ahí Güey, andaba, apenas te decir eso. Ajá. El papá de Juan Gabriel, la historia dice que estaba quemando hierba. Ajá, no, o sea, no. Agustín. No, Dando el rol, acá tranqui, güey. Querida. No, sí, borre. No, de forma de agricultura, pero se salió de control y se quemaron varias granjas de alrededor y casa. Ajá, y huyó, Simón. Y huyó. Y desde ahí que se volvió bien violento y golpeaba a la esposa y huyó y terminó en la Castañeda. Lo triste es que no se sabe qué pasó con él, güey. Ahí desapareció en la Castañeda. Según lo que pude investigar, unas historias dicen que se trató de escapar y se cayó y se mató. Se lo chupó el suelo. Exacto. Sí, pero el papá de Juan Gabriel desapareció Cabrón, en la o sea, el Castañeda. papá Entró en Castañeda, Juan Gabriel le convertió un rato, güey. Y la mamá trabajando aquí en una casa, güey, que está aquí. Sí, como que sirvienta. luego compró Juan Gabriel. güey. Yes. Pero bueno, de la misma manera existe los otros pabellones del pabellón de los distinguidos. Existía el pabellón de alcohólicos, de peligrosos, de infecciosos, de tranquilos, de epilépticos y el insensiblemente llamado el pabellón de los imbéciles. A ver, está bien verga su torneo intramuros de fútbol de ese pedo, güey. Oh, tenemos. Ahí vienen los tranquilos contra los infecciosos. Dos de los El tranquilos. capitán imbécil. Dos de los tranquilos ya son del equipo de los infecciosos. ¿Verdad? ¿Quién lo vio venir? ¿Quién lo ¡Los imbéciles son campeón del mundo! Pues los pabellones se dividían en A. Torneo de intramuros. ¿Dónde A huevo, güey. México. Coherencia. Sí, güey. Castañeda. Ah, perdón, güey. Pinche mente bien morbosote, güey. ¿Cómo podemos humillarlos más así, güey? Pues, además, los pabellones se dividían en A y B, dependiendo de tu categoría, si eras indigente o pensionista, güey. Ok. Y los hombres y mujeres eran separados siempre, menos en el pabellón de peligrosos, porque este estaba lleno exclusivamente de hombres. O sea, nunca metieron una mujer al de... No, no. No se consideraban peligrosos. No, pues era peligroso, güey. Sí. Y el manicomio de la Castañeda comenzó como un proyecto progresista con no tan buenas intenciones, pero muy pronto el edificio se convirtió en una leyenda negra.
En primer lugar, después de inaugurar la Castañeda, el país entró en este caótico conflicto que le llamamos la Revolución Mexicana. Eso. Porfirio Díaz muy pronto abandonó el país y se fue a su ciudad soñada, París, donde murió con la conciencia limpia. Y como en esa terrible década no hubo nada cercano a una idea de Estado que regulara las instituciones, la Castañeda fue subutilizada en sus primeros años cuando empezó este desmadre. Hubo en promedio 650 ingresos por año, lo cual era poco. Sin embargo, cuando la revolución se enfrió en los años... iba creciendo y creciendo. Okay. Vamos a llegar a la chingadera que llegó, güey. De hecho, en los años 20, el número de pacientes se disparó exponencialmente. Para este tiempo, las instalaciones del manicomio carecían de colchones y sábanas. Los vidrios de sus ventanas estaban rotos, no tenían medicinas y estaban experienciando una espectacular plaga de ratas. Como secundaria federal. Sí, güey, describiste mi secundaria. Para 1930 hubo cerca de 2,000 pacientes y en 1942 se llegó a la horrorosa cantidad de 3,400. No mames. Superando 3 veces la capacidad concebida del manicomio. Y de todos modos te pedían aval para entrar, güey. O sea, No, y aún así, Con propiedad, ¿no? En Ciudad de México. Intramuros ya estaba más heavy, güey. Ya había buen jugador. Ya había liga de descenso y ascenso. Sí. Ya había sorteo así de... Muy bien. Y muchos de estos nuevos pacientes eran justamente soldados con sífilis. Los soldados de la revolución iban con prostitutas, les daban sífilis y terminaban. La sífilis. Y en todos estos años que estuvo abierta, 61,480 pacientes pasaron por la Casa de la Locura. Güey. Y como dice nuestro lema nacional, buena idea, pésima ejecución. 10 años después de la creación de la Castañeda, comenzó la leyenda negra. Güey. Y es que al crear un recinto tan moderno en materia de medicina psiquiátrica, se les olvidó algo muy sencillo, güey. Empezando con los problemas sistemáticos que tienden a marginar a los locos. Y por otro lado, construyeron el manicomio más moderno del país. Encima de un cementerio. No. Esto es lo mejor de todo, güey. Construyeron el manicomio más moderno del país, pero se les olvidó el pequeño detalle de construir universidades para educar psiquiatras y psicólogos. Los doctores, entre comillas, que atendían, medicaban, diagnosticaban y prescribían electroshocks o peor, aprendían ahí mismo en la Castañeda, güey. Madres, güey. Era un jale como de ahí mecánico, aprendías, güey. claro. ¿Sí? ¿Qué onda, compa? Me enseña a cambiar bujías. Sí, mira, sácala y ponla. Así era, güey. Y entonces, esta cuestión de teníamos un manicomio, pero no tenemos doctores. Entonces, el que le quiere entrar, que le entre y diagnostique electroshocks o... Pues que así se hacía antes también en otros lados. Tú no haces, por cierto, ya soy doctor y ponías a operar gente y ya, güey. O sea, Sí, no te pedían nada. De hecho, antes los barberos operaban porque ya tenían, y no estoy mamando, cosas filosas. O sea, ya tenían cuchillos y todo, que no era común que cualquier persona tuviera un cuchillo y con qué cortar. Y eran los doctores, güey. Por eso, güey, era lo que sean sangrías y todo eso. Que tenían la herramienta, güey. No tanto porque tenían los conocimientos. es como tu compa con troca, güey. Pues todo este desmadre, muy pronto, y gracias a los periódicos amarillistas, hicieron que la Castañeda fuera asociada con, y cito, abusos, hacinamiento, hambre, enfermedades, infecciones, suicidios, muchos locos y pocos médicos, y un insalubre depósito de despojos humanos. Sí. Muchos locos y pocos médicos. ¿No se llama así el reboot de Cándido Pérez? Sí. Oye, pero pues había pocos doctores porque acá cualquier güey que señalaban metían, ¿no? Es que no hacían universidades, güey. Ajá, no había universidad. Entonces, a veces iba gente que decía y se metía y le daban chance de aprender a ser psicólogo. Sí, así buena idea, como... pésima ejecución, güey. Primero armamos algo así como, ¡yay! Vamos a independizarnos. Sí. Y luego terminamos, la verga, ¿y ahora qué chingados? Vamos a... Como cuando liberas a todos los animales de circo. Ajá. Sí, en México, ¿no? Así que todos los animales son libres. ¡Yay! ¡Viva! Aquí hay un zoológico en Juárez que siempre le estamos dando ayuda y así porque pues, adoptaron todos los animales del San George. Pues, después todo desmadre sin doctores, sin dinero y todo, güey. Eventualmente todo se fue a la mierda, güey. El suelo del manicomio pasó a ser una melcocha nauseabunda de porquería humana, güey. El piso de madera que lo cubría se pudrió, estaba lleno de hoyos donde vivían las ratas, güey. No había baños que funcionaran y los pacientes tenían que hacer en donde fuera, güey. Quitaron los colchones y las camas para poder meter más pacientes, güey. Y también tenían que cargar con botes amarrados con un mecate alrededor de su cintura
que fungían como plato, güey, donde le servían pan duro porque no había platos. Madres, güey. Sí, de hecho hay una historia de que cuando iban visitantes, las mujeres de los segundos pisos bajaban con un hilo latas o así para que los visitantes les aventaran pedacitos de pan que volvían a subir, güey, para tener algo que comer. Y la situación era tan precaria que en un punto las guardias, estaban a cargo de un solo doctor que se llegó a encargar de 3,300 enfermos. Ay, güey. Uno solo. Y las guardias eran de 24 a 72 horas y era un solo doctor, entre comillas, porque eran estos doctores que se entrenaron ahí mismo, güey. Pero la decadencia no solo implicó la arquitectura del lugar, sino también los cimientos psiquiátricos del recinto. Uno de los tratamientos favoritos eran los llamados baños de tormento, comunes en cualquier manicomio del mundo en estos tiempos. Terrible branding, por cierto. O sea, sí. Terrible branding. Que obvio, esto que estaba pasando en México con este manicomio pasaba en todos lados. Se usaba. Pero sí, esto del manicomio que le estoy contando se usó igual en Estados Unidos para reprimir que en Europa, que en todos lados. No más. Terapia de shock y también esto de segregar a la sociedad y todo era algo mundial. O sea, no lo inventó México, lo importó. Estamos de moda. Pero cuando no había suficientes tinas y hielo para meter a la gente, porque te sumergían ahí por horas para quitarte tu enfermedad, lo que hacían era que te sacaban en grupo al patio donde te empezaban a mojar con una manguera de alta presión con agua fría. Ay, güey. Para calmarte y curarte tu chingadera. Güey. Y entrenar a los granaderos también. Y se entrenaron los grandes. Sí, eso era terapia, güey. Terapia. Otra terapia, entre comillas, era la de ponerles costales pesados encima a los pacientes. Llenaban de costales, güey. Ya estaba el pobre vato inmovilizado con costales. No mames, imagínate. Y obviamente no podían faltar. Que te pique un huevo, güey, así. No, o sea, si en el metro, mijo, aguantas 15 minutos, imagínate ahí. Yep. Y obviamente no podían faltar los electroshocks que se aplicaban a quien sea, donde sea, a la hora que sea, y sin un verdadero conocimiento de qué hacía ese tratamiento. Solo sabían que hacía a los pacientes dóciles. Pues claro. Tienen una máquina, imagínate, les dan una máquina de, esto es lo que se está usando ahorita, se los pones en la cabeza y los electrocutas y se ponen bien relax. Sí, güey. Y entonces lo agarra un güey que tiene 3 días ahí aprendiendo a ser doctor, güey, y pues los aplica todos, güey. Claro, el Ritalin de antes, güey. Está horrible, güey, sí. Y justo con este fin, una terapia aún más eficiente fue utilizada con el fin de hacerlos más dóciles. El coma diabético, güey. ¿What? Esto sí es único de México, güey. Hasta donde yo sé. Ah, cabrón. Yeah. Yo creí que ibas a hablar de lobotomías. No, de hecho no leí casi nada de lobotomías en la Castañeda, güey. Creo que todavía no llegaba, güey. Era muy temprano. Pero verán, las enfermeras inyectaban a cuartos enteros de enfermos, güey, con insulina en dosis crecientes hasta que terminaban en coma, güey. Wow. Luego los despertaban dándoles cucharadas de azúcar, güey. Y este era un tratamiento, mamón. ¿Qué es esto, güey? Güey. Eventualmente, güey, cuando pues ya no tenían casi dinero, güey, se quedaban sin azúcar, güey. Entonces le pedían a los familiares que les llevaran azúcar, güey, para irla juntando para poder revivir a sus pacientes, no güey. mames. No, sabe que se nos pasó la mano con su hijo. Sí, es como secundaria federal, güey. Te digo, güey, que te los tienen al borde así casi a la muerte. Entonces guardaban todo el azúcar que les donaban en costales, güey. Y en una ocasión, una enfermera le dio una cucharada a todo un cuarto de pacientes en coma para despertarlos. Y de repente, todos comenzaron a convulsionarse y vomitar y ahogarse en su propio vómito. Como diabético. Todos murieron. No. La enfermera se equivocó de bolsa y les dio de tomar heroína. No azúcar, ácido oxálico, güey, que era para limpiar los pisos, güey. Tú imagínate, los quemó por dentro mientras estaban en coma, güey. Les empezó a dar, no dicen cuántos, pero eran decenas de enfermos que los tenían en coma. Les dio a todos y se murió, güey. Uno de los doctores que estaba presente ahí, que fue de los que aprendió, sí dice, no fue con malicia, la neta sí la cagó la enfermera. Ajá. Pero fue horrible. Y pues se nos murieron todos esos y entonces los enterraban ahí en fosas comunes, güey. A la gran mayoría, güey. El olor, güey, ¿cómo haber estado? Limpio porque era para limpiar eso. No, pero es que ya no tiene... Exacto. El único muerto como el maestro limpio. Sí. La ventaja de trabajar fabuloso es que... Oye, la banda, ¿eh? Bosque primavera. Bosque primavera. Ese que tomo yo. Ok.
Les dio ese ácido a los pobres güeyes. Y mataron a chingo, güey. ¿Como un cuántos cuarto eran? entero, no sé, no dijeron, güey. 50 cabrones. Sí, 30, 50 personas, güey. Y ese no era el único problema, güey. Porque luego teníamos el problema de que, en primer lugar, la idea de, y cito, catalogar a los pacientes según sus síntomas estuvo mal planteada desde el inicio, güey. Y la verdad es que la institución se le hacía más fácil catalogar de locos a cualquier paría o ser marginado de la sociedad. Era a lo que se dedicaban. Y les contaba anteriormente que el estar loco catalogaba a una multitud de personas que incluía, mas no se limitaba a enfermos mentales, alcohólicos, sifilíticos, ancianos con demencia, epilépticos, militares con estrés postraumático de la revolución, pachecos, peleadores callejeros, güey. Wow. Sí. Ryu y Ken. En la castañeda. Sí, mijo, ya te escuchamos, Hadouken. Oye, y este me encanta, güey. Este también. Y cito, hombres melancólicos frente a la bancarrota. Ay, pues, ¿cómo chingados no, Terminas güey? en la Castañeda, güey. Sigue también niños con retraso mental, mujeres histéricas, lesbianas, trabajadores sexuales, heroinómanos. Lesbianas. Y uno, sí, lesbiana era trastorno no, mental. bueno. Y uno que otro que estaba convencido de ser Napoleón Bonaparte o Benito Juárez, güey, que era Está cool. el .01 de los que estuvieron El en la güero Castañeda. güey. Mustang. Y el güero Mustang. Y pues por la Castañeda pasaron personas de todo tipo, güey, ricos, pobres, clase media, hombres, mujeres, ancianos, niños, capitalinos, un chingo de provincianos. Soñó canción de Residente esa madre. Sí, no. No hay Loco. nadie como tú. Pero toda esta gente que estuvo en el manicomio hubo gente que estuvo en el manicomio un par de meses o el resto de sus vidas. Hubo quienes se lograron escapar de la Castañeda. Cool. Y según los datos, el 60% de los escapes están catalogados como, y cito, no regresó del permiso. El vato que les digo que pendejo, güey. Estoy bien verga. El vato que les digo que les voy a contar su historia porque la descubrí, está bien. Deme dinero de mentiras. Este vato les pidió chanza para ir a trabajar, güey. Porque le dio sífilis. Pidió chanza para ir a trabajar para poder pagar sus antibióticos, güey. Ya había penicilina. Y le dijo, yo puedo ir a trabajar para tener lana para pagar mi penicilina. Yo Le soy un dijeron, pendejo "Simón". y diría, sí, güey. No, y sí fue. Y en una de esas dijo, fuck you. Y se peló de nuevo, Sí, güey. claro. Pero ese era el Sí. tipo de cosas que pasaban. Y muchas personas, fuera de todos los que entraron, salieron, se murieron, obviamente terminaron con sus propias vidas después de no soportar las terribles condiciones en las que se encontraban. Era súper común el suicidio, güey. Verga. Súper común, güey. Y como dice el autor Andrés Ríos Molina, y cito, todos tenían algo en común. ¿no? Su entorno social los consideraba locos y además merecedores del encierro. Los muchachos del barrio. Ese era le su llamaban único Los crimen. güey. muchachos del barrio le llamaban loco. Pues No me gracias a los archivos clínicos guardados por la Secretaría de Salud, podemos conocer las historias de algunos de estos locos de la Castañeda. ¿De neta? Sí. Órale, qué chido. Y en los documentos podemos encontrar sus registros médicos, antecedentes psiquiátricos, los resultados de sus observaciones clínicas e incluso las cartas de la familia o de amigos. Y también se conservan cartas escritas por los pacientes de la Castañeda, muchas de las cuales generan patetismo al lector, pues en ellas los internos pedían que se les diera de alta. Güey. Eran la gran mayoría. Güey. En estas cartas se manifiesta el abandono de muchos de los pacientes que se quedan sin seres queridos tan pronto como son internados. Tal es el caso de José, quien ingresó a la Castañeda por su alcoholismo en 1911 y estuvo ahí hasta su muerte en 1937. Ay, cabrón. Le gustaba pistear, güey. Pues, todos los años José le escribía cartas a las autoridades del hospital para que lo sacaran, pero nunca recibió respuesta. Güey. Después de su primer año en la Castañeda, José escribió, y cito, vuelvo a insistir cerca de usted, como director que es del establecimiento manicomio, que está a su digno cargo, sirva usted tomar algún interés a mi favor, a fin de remediar en cuanto sea posible mi situación actual, que no se puede prolongar indefinidamente, con prejuicio a todos mis intereses y mi persona en general. Y en esta reclusión, a que he sido arbitrariamente reducido.
Lo dejaron en visto, güey. Nunca. Bueno. Y entre los archivos de la Castañeda también se encuentran misivas de las familias que buscaban a toda costa evitar que los internos salieran, güey. Lo que esos eran los muchachos del barrio. ¿No? ¿Se está de acuerdo? Sí. Que no quería lidiar, no, nada más era no batallar con el hijo, güey, o hija. Vete a un internado, estudia. Ándale. Sí. Tal es el caso de la madre de Emilio, güey, que fue internado más de una vez por su alcoholismo. La señora escribió, y cito, conociendo los buenos sentimientos de usted, refiriéndose al director, le suplico me haga el favor de que no den de alta en el manicomio a mi hijo Emilio por algún tiempo largo, pues de lo contrario se expone toda la familia porque en cuanto toma una copa de licor se pone loco y como en la casa somos puras mujeres temo una desgracia. Señor, estoy dispuesta a pagar lo que se me ha asignado. Y así se mantuvo en un manicomio a muchísima gente por toda su vida. Of course. Ceñito, pues no la deje pistear, va, y ya con eso. Sí, ocórrelo. Y como les decía, la institución de la Castañeda estaba terriblemente podrida, literal y metafóricamente. Pero lo que estaba más podrido era la perspectiva de la locura en México. Sí, digo que como es cierto que las instituciones se encargaron de marginar a los pacientes desde la vía legal, pero el Estado no hubiera podido hacerlo de no ser por las familias de los locos. Es que también cooperaban, güey. Sí. Sí, eran cabrones. Y un análisis por los expedientes de los enfermos nos indica que las familias tuvieron que ver con casi el 100% de los internamientos de estos. Es que traición de las familias. Totalmente, cabrón. Está pues más es que no, feo, digo, güey. o sea, no todo necesariamente tiene que ser traición. También ponte tú en una cosa. Si te pones a ver los de ¡Traición, Lolo! Los de las familias, o sea, la perspectiva de las familias que están batallando con una persona que tal vez sí tiene un problema y que llega alguien y dice, yo sé cómo arreglártelo, güey, mételo a este manicomio. Tú vas a decir, güey, pues ese es el recurso que tengo, lo puedo usar. Sí, o sea, no tengas ese problema. O sea, pero no, tal pero cual. la minoría sí tenían. Sí, o sea, hay ignorancia y tú como una persona que te ves más ignorante a ti mismo que los doctores que supuestamente saben qué pedo, les confías a ellos eso y ellos tampoco saben qué está pasando, güey. Pero ya el güey ya no existe en tu vida. En tu periferia. Sí. Sí, pero muchas veces era mi hija está leyendo libros. Ajá. Ahí va al manicomio, güey. ¿Cómo se le ocurre? Y pues el reglamento del manicomio decía que para ingresar a un nuevo paciente se requerían de 2 certificados médicos. Sin embargo, menos del 2% de ellos tenían dichos papeles. Muchas veces las familias no tenían para contratar psiquiatras que corroboraran la locura. Así que nomás pagabas una lana y ahí van para adentro. Además, casi ninguno de ellos había entrado en calidad de reos, pues no habían roto ley en ninguna instancia, que es donde entraban los peligrosos. No sé si las agarraban teniendo sexo, la prostitución era ilegal, pero cuando las metían a la Castañeda no era por crimen, ninfómanas. Era por ninfómanas o por sífilis. Por sífilis. Y entonces los pacientes no eran peligrosos y no afectaban las normas sociales, ¿no? O sea, en este caso cuando no era algo criminal. Pero entonces, ¿por qué hubo tanta sobrepoblación en la Castañeda? Lo que empecé a preguntarme. Y la verdad es que las familias no sabían qué hacer con sus familiares. No tenían los medios económicos para tratarlos o de plano no tenían interés en tratarlos. Y en muchos casos, las familias de los pacientes solicitaban reiteradamente el encierro de los locos, a pesar de que se probaba una y otra vez que estaban en sus capacidades mentales. En otros casos se usaba la Castañeda como una forma en que las familias pudientes pudieran deshacerse de hijos, esposas o abuelos molestos. Y este era un gran problema dentro del manicomio. Era una pelea constante entre psicólogos queriendo dar de alta a un paciente y familiares ricos que ofrecían pagar lo que fuera para que se quedara dentro. O sea, era un campo de concentración social, güey. Para resegados, güey. Exacto. O sea, era una segregación comunal. Ajá. Y todo el mundo decía bien y pendejo, güey. Sí, claro. Les vendieron esa idea, güey. Siendo que hay locos más cuerdos que un cuerdo. Ajá. Frase de Arjona. Soy joven, estaba neta, güey. Así empieza un disco de Manu Chao, carnal. Imagínate, güey. ¿Cuánto me estuve esperando para decir esa madre, güey? Sí, está bien Arjona ese pedo. Y pues esta fue una de las razones por las cuales la Castañeda llegó a sobrepoblarse. El desinterés por la rehabilitación de los sujetos. En muchas ocasiones no podían liberar a los pacientes curados, entre comillas, pues no tenían a nadie que cuidara de ellos. Y ahora que hemos hablado de este monumento a la infamia que fue la Castañeda, les platicaré un poco de algunos de sus pobladores. Muchas de las historias que podemos encontrar son tan insólitas como tristes.
Como les decía al principio, cuando abrieron las puertas de la Castañeda, trasladaron a varios pacientes de otras instituciones psiquiátricas, específicamente a 350 hombres del Hospital San Hipólito y a 429 mujeres del Divino Salvador. La mayoría de los pacientes eran oriundos de la Ciudad de México. Y, de hecho, el 70% de los internos originales murieron después de 3 años de encierro, güey, en gran parte por enterocolitis, que te puede dar por salmonela o diferentes infecciones intestinales, neumonía, tuberculosis, cirrosis, disentería, hepatitis, meningitis y pericarditis. O sea, desde el principio estaba... Todo el menú. Y no se sabía del pasado de ninguno de ellos. Pues no existían expedientes que indicaran qué tenían, cuánto tiempo llevaban internados, ni cómo había sido la evolución de sus síntomas. Nomás ahí estuvieron encerrados, de repente se nos murieron. Sorry. Y para completar tantas incógnitas biográficas, los médicos tenían que confiar en lo que los pacientes contaran verídicamente en sus propias historias. Les preguntaban, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Qué tu mamá qué te dijo? ¿Y qué te duele? Y eso es casi todos los reportes. Vienen casi de directo. Del paciente. First person POV. Ajá. Por ejemplo, está el caso de Ángel, quien ingresó 5 veces a San Hipólito antes de estar en la Castañeda. Cuando abrió el manicomio en 1910, lo trasladaron al pabellón de peligrosos. Se lo pasan en 1910 al manicomio. Ángel era una persona educada y que escribió su autobiografía y había escrito varios poemas. Ángel cuenta en su autobiografía que salió, y cito, de Jilotepec a los 15 años en busca de trabajo. Lo contrataron como ferrocarrilero y después como telegrafista. Sin embargo, Ángel fue alcohólico desde muy chico y no podía mantener un trabajo por mucho tiempo. Según el doctor Ramón Alfaro, no se sabe exactamente por qué lo internaron como paciente psiquiátrico las primeras veces. Pero la última vez fue debido a que, y cito, agredió de palabra a una persona de la buena sociedad sin estar ebrio. O sea, sobrio le dijo pendejo a un pendejo. Sí. Ajá. No, pinche loco, güey. Ajá. Yep. No les des ideas, güey, que ahorita la reabren, güey. Empezaría con hoy lo viví, hoy lo soñé. Sí, güey. No. Y este pendejo y estaba sobrio, cabrón. No mames, no tienes pretextos, ¿sí? Y la verdad es que Ángel no estaba delirante, güey. Era un ser muy funcional. Y cito, no era deforme ni asimétrico y solamente estaba demacrado, güey. Eso viene en el reporte. Asimétrico. Solamente estaba demacrado. Me encanta esa última parte. Pues o sea, todo está ahí jodido, güey. Llegó crudito. Está como guapo. O sea, sí le daba ya. Y además en el reporte agregan que no sufría alucinaciones, ilusiones ni insomnios y sabía distinguir del bien del mal y hablaba bien, güey. Pero ahí estaba, en la Castañeda, güey. Según el doctor Alfaro, y cito, no era pendenciero, no se masturba, Wow. ni ha intentado fugarse. No, sí está loco el cabrón. Sí, Sí está loco. Eso sí está mal. Que no mames. Y si una vez se fugó espontáneamente, se presentó para ser recluido, güey. O sea, una vez. Y la única razón por la que Ángel terminó en la Castañeda, güey, es que de verdad era un igualado, güey. Se presentaba, y cito, petulante y jactancioso. Ah, mamilón, pues nomás. Y básicamente le valía madre si hablaba con una persona de la alta sociedad o fifí, güey. Y Ángel, sin pelos en la lengua, exigía las cosas sin importar con quién estaba hablando y era honesto. Y eso era suficiente para que fuera un tipo de esquizofrenia, como hablar diferente. Si no respeta que la realidad, los no respeta. ¿Cómo es que no? Si no está en su respetas la nivel? jerarquía social, Sí. hay tabla. Y a pesar de que todo apunta que Ángel no estaba loco, se volvió loco en la Castañeda, güey. Y esto es lo triste. No. Después de muchos años de estar en la Castañeda, güey, empezó a decir que era dueño de ferrocarriles, que inventó un mecanismo para comunicar la Tierra con la Luna. Y verdaderamente empezó a decaer ya. Sí. Y Ángel ya llevaba 2 años en el manicomio. Y eventualmente, después de 2 años de terapias y todo esto, el doctor Alfaro detectó que era un, y cito, degenerado psíquico con debilitamiento intelectual, güey. Pues todo esto que dijeron loco, antes, pendejo, sí. sí. Era lo triste. ¿Cuánta gente es one flight over the cuckoo's nest? Sí, De a de veras. Sí. Por otro lado, para hablar de los abusos y la estigmatización de la locura y las buenas costumbres dentro y fuera de la Castañeda, no podemos dejar de hablar del papel estelar del patriarcado en todo este desmadre, güey. Aparte. Hablemos, les voy a contar de la historia de Consuelo y Amalia, güey. 2 casos de mujeres que distan de la imagen de los locos medicados y babiantes. Las 2 tenían unos 18 años la primera vez que fueron ingresadas al manicomio, güey. Horrible.
En primer lugar, Guadalupe estaba cansada de la actitud de su hermana Consuelo. No se dan bien. A Consuelo le encantaba asistir a las pedas en Azcapotzalco, escribía cartas eróticas y se encabronaba cuando trataban de poner límites. Amalia, por su lado, era bisexual y lo era orgullosamente. Y a ella también le gustaba empedarse, fumar y hacerla de pedo cuando la querían, y cito, poner en su lugar. Super inbox. Eran mujeres, güey. Sí. Cuando la madre de Amalia la encontró teniendo sexo con 2 hombres... ¡Alas! Sí. Uber Trisom, la mandó al manicomio de la Castañeda. A Amalia le dieron el diagnóstico más genérico de la historia, güey, por un machista. Y cito, ninfomanía histérica. A la verga. Ok. Oye, ¿los otros 2 güeyes no? No, güey. Esos güeyes ¿No? estaban Esos están cuerdos. Ellos están bien. Claro. Ella es una... Ellos estaban, Ya nerviositos. Ellos estaban rindiendo el homenaje a Porfirio Díaz haciéndole una Torre Eiffel, güey. Con helicóptero, ¿no? Y acuérdate que esto era es una enfermedad, la ninfomanía histérica. Que estos güeyes inventaban... Sí. Pegaban términos y inventaban enfermedades y listo, güey. Y pues Amalia y Consuelo solo estuvieron un par de meses en la Castañeda. Sin embargo, volvieron a pisar el manicomio más de una vez. Consuelo 6 veces y Amalia 8. La madre, cabrón. Ambas estaban tan inconformes con sus vidas, o más bien puedo asumir que con sus familias, güey, que en varias ocasiones prefirieron, de hecho, ya quedarse encerradas que regresar con su familia, güey. Y cuando dieron de alta a Consuelo, ella dijo que prefería estar ahí que volverse a topar con la culera de su hermana Guadalupe, güey. Ella solicitó trabajo en la Castañeda y se lo dieron y la contrataron como profesora de manualidades. Pues sí. Ok. Mientras tanto, Amalia Entiende, ¿no? celebró su primer día de libertad poniéndose una pedota en Mixcoac. Mixcoac. Ok. Se fue ahí y esa misma noche Amalia la regresaron al manicomio. ¿Esa es mi Catalina? Sí. No, pero no la regresaron. Regresó al manicomio, se brincó la barda. Ya no vivo aquí, se fue. Se regresó. Pero cuando se brincó, los doctores dijeron, esto es allanamiento de morada. Y tú ya es un crimen y se va para la cárcel. Nosotros ya tenemos que cuidar de ella, güey. Que no las querían, güey. Híjole. Porque no estaban locas, güey. Y el caso de Amalia y Consuelo no era extraordinario, güey. La realidad es que la sociedad tachaba de loca a cualquier mujer que rompiera con las normas preestablecidas y los roles de género. Pero eso ya se acabó, que bueno, ¿verdad? Sí, es lo bueno, sí. Es lo bueno. Y como decía, las familias tienen mucho o todo que ver con el internamiento arbitrario de cientos de pacientes mujeres. Estoy hablando de personas que estaban hasta la madre de sus familiares que no se comportaban como, y cito, señoritas, y las mandaban a la Castañeda. La exmorra loca. Otro caso es el de Rosario, que su hermano, y cito, se vio obligado a internarla porque no podía soportarla en su casa. Ajá. Y otro factor que afectó... Así de pelado. No la aguanto. Se ve loca ahí. Ahorita le ponemos No se preocupe, señor Aquí está la rueda de enfermedades mentales. Escoja una. Tira el dardo. Histeria. Ninfómana. Sifilítica. Listo. Ninfomanía histérica. Denle uniforme, galletas saladas y mételo en un cuarto. ¿Sí? Y, por ejemplo, y les contaba que luego se llenó de militares. Y fue justo otro factor que afectó a la psicología. Y un ejemplo que tenemos es el de José, güey, quien ingresó a la Castañeda en febrero de 1914. Era un estudiante de Derecha de 23 años que asistía a la Academia de Bellas Artes. ¿De derecha o de derecho, güey? Porque cambia un poquito el No, era un estudiante de Derecha. Entonces, ¿por qué? Ah, ok. Sí, porque asistí a Bellas Artes y empezaste a no Ajá. Sí. Ok. José empezó a perder la cordura cuando Francisco I. Madero ocupó la silla presidencial. Su mamá dijo que José estaba considerablemente decepcionado por el gobierno en turno y su carácter se tornó nervioso. Y como no tenía Twitter para decir nada, güey, se fue a la verga. Dicen que se irritó, la mamá decía, se irritó al punto, y cito, de irritarse hasta con el sonido de los pájaros. Entonces el joven entró en una depresión severa y pasó sus tardes escribiendo cartas a Madero, güey, quien por ciento también lo dejó en visto siempre, güey. Nunca le contestó a los muertos. ¿No? Pues José entró en crisis cuando ocurrió la decena trágica, que fueron 10 días de golpe de Estado. Pues todos sabemos aquí perecieron miles de mexicanos y culminó con el asesinato del presidente y del vicepresidente. La mamá de José escribió, y cito, pasó por el tiroteo en la plaza de armas, llegó a casa lleno de sangre. Llegó con el semblante lívido, horrorizado de espanto. Casi ni comió ese día. Él decía, no esperaba más susto en la vida que el que había nacido de nuevo
ese día. Pal. O sea, el vato le tocó ver el pedo, aparte, güey. Te tocó la escena tan que está en gacho, ¿no? Sí. Deja una secuelita, Todo ¿no? trágico, sí. Y justo por eso dejó de ser un estudiante dedicado, se tiró a la bebida, comenzó a escribir poesía. Y esta vez el presidente espurio, Victoriano Huerta, güey, era el que estaba recibiendo sus malote, cartas. sí. Ajá. Y en sus cartas el joven se empezó a ofrecer como diputado, güey. Bien, entonces. Por cierto, Huerta también lo dejó en visto, güey. Tiene todo que se necesita, alcoholismo. Ajá. Pero sin embargo, antes de comenzar una hipotética carrera política, su depresión se agudizó y es cuando lo internaron en la Castañeda. Y debido al incompleto de su expediente, no se sabe dónde terminó José, güey. Es otro de los desaparecidos, que lo más probable es que está en una fosa ahí enterrado. ¿O qué, en donde qué ahorita haces vive si la logró gente. ser diputado, bro? La enfermera chinga otra vez ácido, ¿no? Ya todos los días, güey, repartiendo Ay, cucharadas de polvo. ups. Me nomás volví a tú, equivocar. Güey. Y pues la historia de la Castañeda es amplia, güey. Pero con las historias individuales de los locos que pisaron el manicomio, podemos llenar demasiadas páginas y episodios en leyendas legendarias. Cosa que por la extensión que manejamos se saldría de control y sería un episodio de 10. Pero así pasaron más de 50 años de abusos, torturas y básicamente ignorancia, güey. En un edificio cuya infamia y leyenda negra sobrepasó los estándares de la dignidad humana, güey. La crisis interminable que vivió la Castañeda solo podía terminar con su derrumbe, güey. El exceso de pacientes era evidente, güey. Y es por eso que el gobierno formó la Operación Castañeda, con la finalidad de desmantelar el manicomio. Crearon 11 granjas en diferentes partes del país, pensando en que el trabajo agrícola sería beneficioso para los enfermos mentales. Neta que su estrategia fue, vamos a mandarlos a todos a una granja. Sí, güey. Es como cuando mandan a tu perro a la granja. Ajá, exacto. Se va a ir con unos amiguitos. Así. No, estaba feliz corriendo ahí en los pastizales. Sí, sí, va a estar bien. Güey, lo triste es que hay Woodstock. videos. Por ejemplo, hay un señor, no sé cómo se llama, ya viejito, tiene como 90, ni se acuerda cuántos años tiene. Estuvo en la Castañeda, fue los que mandaron a la granja. Sigue en la granja y ahí murió, güey. Nunca lo soltaron, se quedó ciego, habla y él dice, tú me oyes hablar, yo estoy perfectamente cuerdo y todo, pero y ahí murió, güey. O sea, la granja era otro tipo de prisión, güey. Pero ahora donde trabajaban gratis en una granja, y ahí murió, güey. Nunca los... Eran esclavos, güey, literal. eran ¡Avándaro! esclavos. Sí, avándaro. Y este proyecto, les digo, comenzó en 1944, que fue cuando trasladaron a unos pacientes, entre comillas, recuperables a una granja creada en Guanajuato. Y así comenzó el desmantelamiento que terminó exitosamente en 1968 durante el mandato de Díaz Ordaz. Mames, que No, les les tomó tomó 20 24 años, años. Ajá. Sí, señor. Sí, o sea, y luego lo terminó Díaz Ordaz, güey. Decirlo terminó Díaz Ordaz nunca es bueno. No lo terminaron, güey. O sea, literalmente lo que hicieron es que los mandaron a otros lados y se olvidaron de... De hecho, hoy en día no existe ni siquiera una placa que nos recuerde este oscuro establecimiento, güey. Ah, está padre eso, ¿eh? Es como si la historia oficial buscara borrar su memoria. En donde estaba el manicomio se construyeron unidades habitacionales y comercios. Lo único que quedó en pie en esos tiempos fue la fachada que fue trasladada al pueblo de Amacameca. Amecameca. Sí, Amecameca. Y ahí es donde lo pusieron. Se han grabado telenovelas con esa fachada. Cuentan que se pueden escuchar gritos y lamentos ahí en ese lugar, güey. Pues la Operación Castañeda fue vendida como un, y cito, esfuerzo filantrópico del gobierno del presidente Díaz Ordaz para auxiliar a los enfermos mentales con Tren nuevas Maya de instituciones antes, para su tratamiento y por medio de la deshospitalización del viejo manicomio. O sea, básicamente dijeron... sí, esto todo el mundo ya se dio cuenta que no jaló, entonces va a hacer algo que tampoco va a jalar, pero lo va a vender como que sí jala. Y en Hoy le 50 llamamos años... Aeropuerto de Santa Lucía. Yes, en 50, 20, 30 años se van a dar cuenta que tampoco jaló lo que Y van yo a hice, decir, pero en su vamos a momento derrumbar este error. todo el mundo le aplaudió, güey. Vamos a mandar los aviones a unas granjas, güey. Van a vivir Gracias sus últimos días. voladoras a los pilotos de Mexicana, ¿no? Ya lo resolvimos, ya estuvo. ¿Ya fueron a Tenco? ¡Cállate, pendejo! ¿Qué acabas de hacer, güey? Me arriesgué, güey. Sorry. No tenía que hacer, güey. Y tengo que aprovechar que está este güey. Ahora Ya me van a hoy lo vi. cancelar, güey. Bienvenidos Hoy a lo Concula. No mames. Sí. Pero a Joder, final de amor. cuentas, todas estas bonitas historias de vamos a mejorar y vamos a arreglar estos problemas que creamos. Los güey. errores del pasado, sí.
Es bien sabido, güey, que el factor que verdaderamente provocó el derrumbe de la Castañeda, güey, y el más importante fue la creciente urbanización de la Ciudad de México, güey. Necesitaban el terreno, güey. Y hoy es un estacionamiento. Sí, son torres de departamentos y una tienda comercial, güey, abajo. Pero es que era un terreno, ¿no? Enorme, Sí, güey. sí. Pero eso fue, güey. Al final de cuentas fue lana, güey. Es de, güey, esos terrenos los podemos hacer edificios y lo podemos vender bien vergas. Está lleno de loquitos y gente que a nadie le importa. Más pelada, güey. Tirarlo. ¿Y qué hicieron? Unos a granjas, otros a otros hospitales y al resto que se salgan, güey. Me vale verga, güey. Y entre más personas migraban a la capital, pues se tenía que abrir más espacio para permitir el crecimiento en la mancha urbana, güey. Y por supuesto había mucho dinero de por medio y algunas personas beneficiadas por la Operación Castañeda fueron las compañías inmobiliarias. Obviamente. Y es así, güey, justamente con lo mismo de siempre que concluyó este experimento social fallido, güey. El tirar esta institución o este edificio, tal vez de cierta manera, fue una forma en la que México trató de ocultar y olvidar un periodo muy oscuro de nuestro país. Pero aunque la edificación no exista, es importante nunca olvidar este periodo de nuestra historia, güey. Porque como dijo el historiador Klaus Dorner, güey, y cito, la locura fue justamente la antítesis de la ciudadanía, güey. El ciudadano era el sujeto ideal, mientras que el loco carecía del elemento que hacía al ciudadano ilustrado, güey. Es decir, la razón. Solo el hombre racional podía participar en política, esto es, en el espacio público. Quienes no fueran lo suficientemente racionales debían vivir aislados, observados y científicamente clasificados. ¿Cuál materialización de los nuevos demonios que embadurnaban el progreso de un mundo que parecía secular y moderno? Pinche capitalismo. ¿Qué? Pasa con los chotas de antes, ¿no? Señor de las moscas. Sí, y es justo... Eso, güey. Sí, eso es me de recordó moscas. bien cabrón. Y es justo con lo que quiero cerrar, güey. Ey. Porque se me hace bien importante que no hay que olvidar esta historia que acabo de contar y Sí, todo lo que sucedió, ninguna. güey. Porque las cosas no han cambiado mucho, güey. Lo único que cambia es la definición de locura, güey. Se le pone otro título cada década por el poder y las instituciones quienes deciden qué es el nuevo anormal, entre comillas, güey. ¿Y a quién hay que Y se sigue manipulando con la ciencia para justificar el estigmatizar, segregar y quitar libertades a quienes ellos deciden que no van con su proyecto de nación o sus morales, güey. Lo cambiamos de el esquizofrénico a LGBT. Lo cambiamos de el que tiene sífilis Disidente. sí, nomás le cambian el nombre, pero siempre existe estos güeyes que agarran la ciencia y la manipulan a su favor para prohibir abortos, matrimonios, amor, ser libre, pensar diferente. Y ahorita tenía razón. Vámonos todos a la verga ya de una vez. Y ahora es difícil que te encierren en un manicomio porque ha avanzado mucho la psicología y todo. No, pero de pero todos modos sigue es bien siendo- fácil que te segreguen, que te quiten derechos. No, y sí, todo. sigue siendo algo muy cabrón, güey. O sea, mi papá estuvo en, me parece que 2 psiquiátricos diferentes, uno en México y uno aquí. Y de todos modos, con todos los avances y todo, o sea, mi papá tenía bipolaridad, o sea, no tenía esquizofrenia o algo así. Y de todos modos, pues los tenían a todos juntos, güey. Y era muy difícil para él, Claro, sobre sí. todo en la parte Sí, anímica, convivir. decir es que, o sea, yo sé que tengo un problema, pero no estoy como él. O sea, él ya. Pero hay de días plano- que estoy bien, no tenemos lo mismo. Exacto, güey. Simón. Sí. Ajá. Y de todos modos sigue siendo, digo, sí ha cambiado, sí ha avanzado, pero todavía queda mucho por recorrer, güey. Muchísimo. Y no solo no somos empáticos, nos han enseñado, nos han inculcado, ha percolado tanto en la cultura, especialmente en México, en todos lados, pero en México es súper obvia el separarte en grupos, güey. El yo soy equipo y no importa lo que haga mi equipo. Así es como nos controla. Entonces, él tiene problemas mentales. Va, yo no soy de ese equipo, güey. Yo no soy de este otro equipo. El mío nunca la caga y voy a justificar. En lugar de nomás ser humanos, pasárnosla bien chido, cagarnos de la risa, pistear juntos y bailar como debería de ser. Y justo esto que acabo de decir, me hubiera terminado llevando a la Castañeda, güey. Exacto. Este programa. Es que también traes tatuados pinches cosas satánicas, güey. O sea, ya. Ah, sí. Puta madre. Ninfómano Trapper Keeper. Ese estaba bien cabrón. Está ¿no? bien. Sí, yo sí sé de eso. Ok. Jalo esa Toxicomanía voluntaria, yo sé. Toxicomanía.
Toxicomanía por gusto. Sí, Toxicomanía a la carte. ¿Dónde está la enfermera que da cucharadas de ácido? Tonayán, Tang y una cucharada de ácido. Y pues con eso terminamos. A nosotros nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Yo soy Ningún Eduardo. Y ahí me encuentro como Mario López Capi. Yo soy el Badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de Belzebub. Vámonos todos a pistear. Live long and prosper. Y eso fue buena idea, pésima ejecución. En resumen, el manicomio de La Castañeda. Un gran, Pues qué locura, ¿no? horrible experimento. ¡Qué social. locura! Estuvo bien loco el episodio, güey. Don Porfis haciendo de las suyas. El Don Porfis. No. Pero qué bonitos tiempos esos donde puedas llegar y, quiero ser psicólogo, me dejan pasar. Sí, Pásale, güey. póngase una bata. Es que me encanta escuchar a la gente y sus problemas. ¿Sabes? ¿Dónde los electrocuto? Llévenme directo al cuarto de computar. Yo Che los curo. sociópata, vas. Sí, yo curo a todo mundo. Mándelo. Ya, mira, sé que todavía es temprano para hablar de esto, güey. Y sé que a lo mejor te va a causar un poquito molestia, güey. Ya sé dónde va. Pero Estoy listo. se va a acabar octubre, va a seguir noviembre y luego sigue Navidad, güey. Sí, señor. Hay cosas que no podemos cambiar. Tin, 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 tirirín, tin, tin, tirirín, tin. Y si quieren estar bien preparados con sus regalos navideños, recuerden que tenemos mercancía oficial de Leyendas Legendarias. Podemos consultarla ahí en nuestras redes y en la página. Están Dricker, Chunchos, Rey Camiseta y Master Láser. Yes. Hay tazas, tarros, playeras, pins, gorras, un cómic, unos portacaguamas, vasos térmicos. Hay muchas portacaguamas. cosas. Sí. Y si quieren, Y es la mejor manera de llevar Halloween y lo tenebroso hasta la Navidad. claro. Y si tienen ustedes, si son de los que les gusta prevenir y comprar desde antes, háganlo de una vez, porque si no en diciembre van a estar de que, ay, el 24, no me lo puedes mandar de una vez por UPS. No, güey. No, y pasó el año pasado que se agotaron para esas Se tratan fechas. algunas cosas. Ajá. Entonces, sí, desde ahorita, poco a poco, vayan llenando esos calcetines que se cuelgan arriba del calentón. Ro, po, pom, pom. Es la época favorita de Borre. Sí. Sí, sí lo veo. Despídenos, Borre, despídenos Sí lo veo de con esa Santa. felicidad. Sí. ¡Feliz Navidad! ¡No! Un próspero año nuevo. Si quieres más contenido macabroso, exclusivo, pícale a unirte. Y si no, de todas maneras, pícale a suscribirte, campanita.